Bienvenidos de nuevo a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para chismecito, análisis profundo y mucho pero mucho drama turco. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el tema de hoy, que du copyright me decirles de esto que arde. Hoy vamos a hablar de una de las parejas muy controversiales y a la vez muy adictivas de la televisión Superíndice 3N turca, Halil İbrahim y Esla. Esos dos que nos tienen al borde del asiento en cada capítulo, esos que amamos odiar y odiamos amar. Hoy nos vamos a meter de lleno en la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué copyright demonios exige Halil İbrahim a Esla para que finalmente es tu copyright N juntos? ¿Es ese precio tan alto que parece estar dispuesto a pedirle? Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y teorías, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el drama turco tanto como a mí, si disfrutan de los análisis profundos y el chismecito bien informado, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sigan disfrutando de todo el contenido que tengo preparado para ustedes. Ahora sin preámbulos vamos a desmenuzar esta relación Superíndice 3N explosiva. Halil İbrahim. Ay, Halil İbrahim. Un personaje complejo atormentado por su pasado, consumido por la venganza, pero que en el fondo, tiene un corazón Superíndice 3N. Desde el principio hemos visto que su relación Superíndice 3N con Esla es una mezcla tu Superíndice 3 de atracción Superíndice 3N, desconfianza y manipulación. La chispa entre ellos es innegable, pero también copyright N lo es la oscuridad que rodea a Halil İbrahim y la manera en que esa oscuridad afecta a Esla. Para entender lo que Halil İbrahim podrá exigir a Esla, tenemos que entender su mentalidad. Él ha vivido una vida marcada por la traición Superíndice 3N, la copyright rida y el deseo de venganza. Su mundo se basa en la ley del ojo por ojo y no confía en nadie, especialmente en aquellos que pertenecen al mundo que le arrebata Superíndice 3 todo. Esla por su parte representa todo lo que con diéresis copyright le desprecia y al mismo tiempo, todo lo que desea. Ella es la hija de sus enemigos, pero también copyright N es una mujer fuerte, inteligente y con una bondad que contrasta fuertemente con la crueldad que con diéresis copyright L ha conocido. Es como si Esla fuera un faro de luz en la oscuridad que lo consume, un recordatorio constante de lo que ha perdido y de lo que podrá tener. Entonces, ¿qué copyright podrá exigirle a Halil İbrahim? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Podrán ser muchas cosas, y cada una de ellas tendrá un impacto devastador en su relación Superíndice 3N. Para entender mejor las posibles exigencias, vamos a profundizar en la psicología de Halil İbrahim y en la dinámica de su relación Superíndice 3N con Esla. *** La psicología de la venganza y la desconfianza ***. Halil İbrahim no es simplemente un villano de telenovela. Es un hombre que ha sido profundamente herido y que busca justicia a su manera. La venganza se ha convertido en su motor, en su razón Superíndice 3N de ser. Pero esta búsqueda implacable tiene un precio, la copyright rida de su propia humanidad. La desconfianza es su armadura, una barrera que le impide conectar con los demás y que lo aúsla en su propio sufrimiento. La clave para entender sus posibles exigencias radica en comprender que Halil İbrahim busca desesperadamente control. El control sobre su destino, sobre sus enemigos, y lamentablemente, también copyright N sobre Esla. Él ve a Esla como un símbolo de lo que le fue arrebatado, pero también copyright N como una posible herramienta en su venganza. Esta dualidad es lo que hace que su relación Superíndice 3N sea tan compleja y conflictiva. *** Posible exigencia número 1, lealtad incondicional, la prueba de fuego ***. Una de las posibilidades obvias es la lealtad incondicional. Halil İbrahim podrá exigirle a Esla que elija entre con diéresis copyright L y su familia. Que le demuestre que estuvo dispuesta a renunciar a todo por con diéresis copyright L, incluso si eso significa traicionar a sus seres queridos. Esta exigencia será una prueba de fuego para Esla, ya que la obligará a tomar una decisión Superíndice 3N imposible, una decisión Superíndice 3N que podrá cambiar el curso de su vida para siempre. Si Esla elige a Halil İbrahim, se convertirá en una paria para su familia, una traidora a sus raíces. Si elige a su familia, perderá la oportunidad de estar con el hombre que, a pesar de todo, ama. Esta exigencia podrá manifestarse de diferentes maneras. Podrá pedirle a Esla que lo encubra en sus planes de venganza,
que le proporcione información superíndice 3n sobre su familia, o incluso que participe activamente en sus acciones. La magnitud de la traición superíndice 3n que Halil Ibrahim exige a Esla era un reflejo de su propia desesperación superíndice 3n y de su necesidad de sentirse seguro en un mundo que considera hostil. Pero ¿por qué copyright la lealtad es tan importante para Halil Ibrahim? Porque en su mundo la lealtad es sinónimo de supervivencia. Ha sido traicionado tantas veces que ya no confía en nadie. Necesita estar seguro de que Esla estuvo de su lado, sin importar las consecuencias. Esta exigencia, aunque cruel, es una manifestación superíndice 3n de su miedo a ser vulnerable y a ser herido nuevamente. *** Posible exigencia número 2. La complicidad en la venganza, un camino oscuro ***. Otra exigencia podría estar relacionada con la venganza de Halil Ibrahim. Tal vez le pida a Esla que lo ayude a llevar a cabo sus planes, que se convierta en su CU superíndice 3 cómplice, que lo apoye en su búsqueda de justicia, sin importar CU, oscura sea. Esto pondrá a Esla en una posición superíndice 3n muy delicada, ya que la obligará a elegir entre su conciencia y su amor por Halil Ibrahim. Estará dispuesta a manchar sus manos de sangre para estar con con diéresis copyright L. Será capaz de justificar sus actos, incluso si eso significa convertirse en una persona que no reconoce. Esta exigencia podrá ser particularmente perversa, ya que Halil Ibrahim estará intentando arrastrar a Esla a su propio mundo de oscuridad. Él sabe que Esla es una persona buena y honesta, pero también copyright N sabe que su amor por con diéresis copyright L podrá llevarla a hacer cosas que nunca imaginó superíndice 3. Al involucrarla en su venganza, Halil Ibrahim estará corrompiendo su alma, convirtió copyright Ndola en una versión superíndice 3n retorcida de su misma. La pregunta clave AQ es, ¿hasta dónde tú dispuesta a llegar Esla por amor? ¿Será capaz de sacrificar sus propios valores y principios para estar con Halil Ibrahim? Esta exigencia pondrá a prueba la fortaleza moral de Esla y la obligará a enfrentarse a sus propios demonios. *** Posible exigencia número 3. La renuncia a la inocencia, una transformación superíndice 3n dolorosa ***. Pero también copyright N podrá ser algo mu ese sutil, algo mu ese profundo. Tal vez Halil Ibrahim no le exija una acción superíndice 3n específica, sino un cambio en su forma de ser. Podrá pedirle que deje atrás su ingenuidad, su bondad, su fe en la humanidad. Podrá querer que se endurezca, que se vuelva mu ese cúnica, mu ese despiadada. En esencia podrá querer que se convierta en una versión superíndice 3n de su mismo, una versión superíndice 3n que ha sido moldeada por el dolor y la traición superíndice 3n. Esta exigencia será especialmente cruel, ya que implicará que Esla renuncie a su propia identidad, a la esencia de lo que la hace ser quien es. Esta exigencia se basa en la creencia de Halil Ibrahim de que la bondad y la inocencia son debilidades que pueden ser explotadas. Él cree que para sobrevivir en este mundo, uno debe ser fuerte y despiadado. Al pedirle a Esla que renuncie a su propia naturaleza, Halil Ibrahim estará intentando protegerla, pero también copyright N estará destruyendo lo que la hace única. La ironía es que la bondad y la compasión superíndice 3n de Esla son precisamente las cualidades que Halil Ibrahim necesita para sanar sus propias heridas. Al intentar cambiarla, estará alejando la posibilidad de encontrar la redención superíndice 3n y el perdón superíndice 3n. *** Posible exigencia número 4. La aceptación superíndice 3n incondicional, el desafomu, ese grande ***. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que Halil Ibrahim no le exija nada en absoluto. Quizá su mayor exigencia sea que Esla lo acepte tal como es, con todos sus defectos, sus traumas y su sed de venganza. Quizá lo único que quiera es que ella lo ame incondicionalmente a pesar de todo. Esta exigencia, aunque aparentemente sencilla, será la mu ese difícil de cumplir, ya que implicará que Esla cierre los ojos ante la oscuridad de Halil Ibrahim y que lo acepte con todas sus consecuencias. Esta exigencia se basa en la necesidad de Halil Ibrahim de ser amado y aceptado a pesar de sus imperfecciones. Él sabe que no es un hombre fácil de amar, pero espera que Esla pueda ver mu ese ayud de su fachada y encontrar el corazón superíndice 3n herido que se esconde debajo. El desafío para Esla será amar a Halil Ibrahim sin intentar cambiarlo. Aceptar su oscuridad sin ser consumida por ella. Creer en su potencial para el bien sin ignorar su capacidad para el mal. Esta exigencia requerirá una gran fortaleza emocional y una fe inquebrantable en el poder del amor.
Asterisco asterisco conclusión, un destino cruel y un amor a prueba asterisco asterisco. Independientemente de lo que Halil Ibrahim exija a Esla, una cosa es segura, su relación superíndice 3n estu destinada a ser complicada, dolorosa y llena de obstáculos. Estos dos personajes estu n unidos por un destino cruel, un destino que los obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a desafiar los límites del amor y la lealtad. Su historia es una exploración superíndice 3n profunda de la naturaleza humana, de la capacidad para el amor y el odio, para la venganza y el perdu superíndice 3n. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre las decisiones que tomamos en la vida. La pregunta final es, ¿podrá el amor entre Halil Ibrahim y Esla superar todos los obstáculos? ¿O estu n destinados a separarse para siempre, víctimas de su propio pasado y de las circunstancias que los rodean? La respuesta, mi gente bella, solo la encontraru n viendo cada capítulo de este apasionante drama turco. Ahora, después copyright s de este análisis exhaustivo, es hora de que ustedes, mi gente bella, den su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright creen que Halil Ibrahim le exigiru a Esla? ¿Creen que su amor podrá superar todos los obstáculos? ¿O estu n destinados a separarse para siempre? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. En resumen, hoy exploramos las posibles exigencias que Halil Ibrahim podrá hacer a Esla para estar juntos, analizando su compleja relación superíndice 3n y las motivaciones de ambos personajes. Vimos que las exigencias podrán variar desde lealtad incondicional y apoyo en su venganza, hasta la aceptación superíndice 3n de su oscura personalidad. Cada una de estas posibilidades plantea serios desafíos para su relación superíndice 3n y pone a prueba los límites de su amor. Gracias por acompañarme en este viaje de análisis y chismecito. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan quedado con ganas de ese. No olviden que los quiero un monto superíndice 3n y que valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Y ahora, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright n aman el drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.